Vamos a empezar con el práctico número 9, que es significado geométrico y físico de la derivada de funciones trigonométricas y regla de la cadena, ¿sí? Antes del práctico tienen toda una una introducción teórica de lo que es regla de la cadena. Yo ahora les voy a explicar un poco más práctico. Comenzamos, y bueno, y como decía, van a necesitar la tabla de derivadas si es que todavía no la saben de memoria. Comenzamos con el punto 1, donde nos dice la curva de ecuación y igual a 1 sobre x al cuadrado más 1 se llama bruja de Agnesi. Encuentra la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto menos 1, un medio. ¿Bien? ¿Pueden ver bien ahí o está muy lejos? Bueno, habíamos visto la clase anterior qué significaba la derivada y lo habíamos visto también cómo calcularla según definición, que se calculaba con una formulita de límites. Y bueno, vamos a repasar entonces cuál es su significado geométrico, como dice el título. Nosotros decíamos que teníamos una función, ¿sí? Por ejemplo, hagamos una función cualquiera, hagamos por ejemplo una que sea parecida a la que vamos a ver ahora. Supongan esa. Tenemos una función cualquiera y decíamos que el significado geométrico de la derivada siempre analizamos en un punto, por ejemplo en este punto que está acá, ¿sí? Y la derivada era la pendiente, es decir, la m, de la recta tangente en un punto. Bueno, no me salió tan tangente. Esto sería una recta tangente en un punto en una función dada, cualquiera, ¿sí? Bueno, entonces esa pendiente de esa recta tangente va a ser igual a la derivada. Muy bien, ese es el significado geométrico. ¿Se entendió? Entonces yo tengo una función, busco un punto cualquiera, en ese punto va a pasar una recta tangente y la pendiente de esa recta tangente en ese punto va a ser la derivada. Bueno, y acá tenemos un punto que tiene coordenadas en X y en Y. Bien. Entonces, sabiendo eso, podemos hacer el primer punto que dice la curva de ecuación, ya me da la ecuación. Encuentre la ecuación de la recta tangente, es decir, me está pidiendo la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto, y ya me está dando el punto que dijimos que tiene coordenadas en X y en Y. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Ahora, a ver si el borroso ahí. Derivar. Ahora ya no vamos a derivar por definición, sino que vamos a derivar con la tabla. Entonces decimos que la y derivada va a ser que tenemos acá una división. Entonces, a ver, lo resolvamos como división. Hay dos formas de resolver esto, pero lo resolvamos como división. ¿Qué nos decía la regla de división en derivada? Que yo tenía un numerador y un denominador. Entonces la regla decía que al numerador lo tengo que derivar. Vamos a ir poniendo así y después ya lo vamos, a medida que avancemos, vamos a ir haciendo directamente. Entonces, numerador lo derivo y al denominador no lo derivo. Bien, menos, ahora al numerador no lo tengo que derivar y al denominador sí lo tengo que derivar. Recuerden que esta pequeña rayita aquí significa derivada. Todo eso dividido el denominador al cuadrado. Así. O ustedes seguro lo tienen en la tabla como u derivada por b menos u sin derivar por b derivada sobre b al cuadrado. Entonces aquí aplicamos ya la regla de la división porque yo tengo acá una división. Y lo mismo, numerador, denominador o u por b, como ustedes quieran hacerlo. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Resolver este ejercicio derivando. U derivada.
perdón, 1 derivado. ¿Cuál es la derivada de 1? O la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces me queda 0 por, y todo esto sin derivar, queda ahí. Menos 1 por todo esto. Como es el 1 un elemento neutro de la multiplicación, directamente no pongo el 1. Y tengo que derivar esto de acá. La derivada de x al cuadrado va a ser 2x. Y la derivada del 1 dijimos que era 0. Lo pongo entre paréntesis para que se vea que esto que está acá es la derivada de esto de acá. Y en el denominador tengo x al cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a ver si hace falta que yo desarrolle este binomio o no hace falta. Ahora voy a acomodar un poco. 0 por toda esta expresión hace que todo sea 0, por lo tanto solamente me queda menos 2x en el numerador y en el denominador me queda x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces ya tengo que esta es la derivada y dijimos que la derivada representaba la pendiente de esa recta tangente que yo estoy buscando. Entonces esta es la pendiente. Pero esta es la pendiente en cualquier punto. A mí ya me están dando un punto específico, por lo tanto yo tengo que encontrar la pendiente, pero en este punto. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar donde hay x, voy a poner la coordenada del punto en x. Por lo tanto, mi pendiente me va a dar menos 2 por, ¿cuánto vale el punto en x? Menos 1, entonces me quedaría menos 2 por menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Lo que me daría en el numerador, menos 2 por menos 1, 2. Y en el denominador me daría 1, 1 más 1, 2. 2 al cuadrado, 4. Entonces tenemos una pendiente de 1 medio. Esa es la pendiente numérica que tenemos en este punto. ¿Sí? Acá vamos a poner en el punto para que podamos ver que de acá tengo que analizar en este punto y de ahí llegamos a esta pendiente. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta tangente y el ejercicio nos pedía la ecuación de la recta tangente. Así que, ¿qué nos falta? Tengo pendiente, tengo punto, no falta nada. Tengo que aplicar la fórmula de, que yo también la había nombrado, la fórmula de pendiente y punto de una recta. ¿Bien? Como era la fórmula, y menos y sub 0 igual a m, que es la pendiente, por x menos x sub 0. Y ahora reemplazo. Este y sub 0 y este x sub 0 representan las coordenadas en este punto. X sub 0 y sub 0. Y esta m representa mi pendiente que yo ya calculé. Entonces tengo y sub 0 vale 1 medio, por lo tanto me quedaría y menos 1 medio por igual a 1 medio por x menos x sub 0 es menos 1, por lo tanto con este menos hace más y me queda x más 1. ¿Sí? Reemplacé punto y pendiente en mi formulita de pendiente y punto. Ahora voy a despejar para que me quede mi ecuación de la recta en forma explícita y va a ser igual a 1 medio de x más 1 medio más 1 medio. ¿Por qué? Acá hice distributiva, 1 medio de 1 medio por x, 1 medio de x, 1 medio por 1, 1 medio, este que estaba restando paso sumando. Entonces me queda que la ecuación va a ser 1 medio de x y 1 medio más 1 medio es 1. Y ya tenemos que esta es la ecuación de la recta tangente a la función que nos dieron al comienzo. ¿Se entendió, chicos? Este es un punto muy importante porque casi siempre van los parciales. ¿Sí? Tengan cuidado con los signos, con acá reemplazar las pendientes, todas esas cosas. Bueno, pasamos al punto 2. Muy bien, sí, utilizando límites, es decir, calculando esta pendiente,
esta derivada, pero por definición le tiene que dar la misma pendiente acá, la misma. Vamos al punto 2. Escribe las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a la parábola de ecuación, tanto que pasan por el punto de coordenadas. Bien. Entonces tengo, en el punto 2 me da una ecuación que es x al cuadrado más 5 y me da un punto de coordenadas que es 3, 14. Y me dice que yo tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. Bueno, vamos a poner ecuación de la recta tangente y ecuación de la recta normal. Entonces, si se fijan y leen en el enunciado, es el mismo método que utilizamos anteriormente. Me dan la ecuación, me dan el punto y me dicen que tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, para encontrar la ecuación de esta recta tangente, me hace falta encontrar la pendiente. Para encontrar la pendiente, tengo que encontrar la derivada. Ahora, ¿qué es la ecuación de la recta normal? Si yo tenía acá una recta tangente a un punto, una recta normal va a ser una recta exactamente perpendicular a la recta tangente. Esa es la normal. ¿Sí? Entonces, una vez que yo encuentre la ecuación de la recta tangente, ¿qué tengo que hacer? Por definición, tengo que cambiar las pendientes y encontrar la ecuación de la recta normal. Así que vamos a hacerlo. Tenemos entonces que calcular la pendiente de esta expresión. La derivada de esta expresión. Es una derivada sencilla, la derivada de x al cuadrado habíamos dicho que es 2x. ¿Por qué? Porque se baja el exponente y se le resta 1. La derivada de una constante es 0, por lo tanto, esto es la pendiente. Pero esta es la pendiente para cualquier punto. A mí ya me están pidiendo un punto en específico, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar el valor en x para encontrar la pendiente en ese punto exacto. Entonces me queda 2 por, ¿cuánto vale x? 3. Entonces mi pendiente es 6, ¿sí? Ya encontré mi pendiente de la recta tangente. Ya tengo el punto, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Utilizar esta fórmula de acá, pendiente y punto. Lo que me quedaría. Y menos y sub 0, que es 14, igual a la pendiente que me dio 6 por x menos x sub 0, que es 3. Bien, entonces me dio que es y igual a 6 por x, 6x, 6 por menos 3, menos 18, y este que estaba restando va a pasar sumando, y me quedó una ecuación de 6x menos 4. ¿Bien? ¿Estoy yendo muy rápido o vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hago? Derivo la función. Esa función va a ser mi pendiente. Y luego encuentro la pendiente en el punto que me dieron. Y luego aplico la fórmula de pendiente y punto. Ya encontré entonces la ecuación de la recta tangente. ¿Qué más me piden? La ecuación de la recta normal. ¿Qué dijimos entonces? Que una recta normal era una recta perpendicular a la recta tangente. ¿Sí? Entonces, como es perpendicular, ¿cuál es la relación entre sus pendientes? Ese es también un pequeño repaso de rectas. ¿Sí? Para rectas tenemos que saber la formulita de pendiente y punto, que es esta que ya la pusimos. También tenemos que saber la formulita de para encontrar una ecuación de una recta entre dos puntos, que sería esta. Y tenemos que saber la relación de paralelismo y perpendicularidad. Para que dos rectas sean
paralelas, las pendientes tienen que ser iguales. Y para que dos rectas sean perpendiculares, las pendientes tienen que ser recíprocas e inversas. Es decir, que si yo tengo una pendiente de M1, por ejemplo, la pendiente de la otra recta tiene que ser menos 1 sobre M2. Es decir, bueno, tiene que cumplir esa relación. Bien. Ahora vamos a encontrar entonces la ecuación de esa recta normal. La recta de la ecuación de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente nos dio 6. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta normal? La pendiente de la recta tangente es 6. Entonces, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1/6. Muy bien. Y ya tengo pendiente y tengo el mismo punto, por lo tanto, solamente aplico la fórmula y ya me va a dar la ecuación. El punto era 3,14, ¿no? Y menos 14 igual a menos 1/6 por x menos 3. Me quedaría y igual a menos 1/6 de x, menos por menos más, 1 por 3, 3, dividido 6 me queda 1/2. Este 14 que está restando va a pasar sumando. Ahora resuelvo estos dos. Me queda menos 1/6 de x más denominador 2. 2 dividido 2, 1, 1 por 1, 1, más 28, 29. Me queda esta ecuación de la recta normal. Bien, y ahí ya encontré entonces la ecuación de la recta normal y la ecuación de la recta tangente. Entonces recuerden esas condiciones que les dicté recién de rectas, que son cosas que van a utilizar siempre. ¿Sí? Pasamos al siguiente punto. A ver. Imagina que un objeto se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea, de modo, bueno. Para el punto 3 tenemos que saber, y creo que ya un poco habíamos visto también en la clase anterior, que la velocidad, por ejemplo, problemas de física, la velocidad representa la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Y esa variación del espacio sobre variación del tiempo me representa la derivada, ¿sí? La derivada del espacio en función del tiempo. Puedo ponerla así, ¿sí? O mejor puedo ponerlo, a ver, espacio en función del tiempo derivado, ¿sí? Creo que así lo van a ver mejor. Y eso va a ser igual a la velocidad. Entonces, sabiendo esto, vamos a poder resolver este ejercicio, que también es bastante común en parciales, lo he visto. Dice, imagina que un objeto se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea. Trayectoria rectilínea quiere decir que es una trayectoria recta, no tiene curvas. De modo que la distancia d expresada en metros, luego de transcurrir un tiempo medido en segundos, ya nos está dando las unidades. El espacio está medido en metros y el tiempo en segundos. Y tengo mi ecuación de distancia en función de tiempo. Miren, ¿ven? Yo puse E de espacio, bueno, es lo mismo, distancia, espacio. Entonces ya nos está dando la función de espacio en función del tiempo. Encuentra la función velocidad e indica las unidades correspondientes. Bien. El punto A. Encuentra la función velocidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar la función a partir de la derivada de esto. Porque acá, como dijimos, tenemos que derivar el espacio en función del tiempo para que nos dé la velocidad. Entonces derivemos. La velocidad va a ser igual a la derivada de esto.
La derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Tenemos aquí esta función, vamos a derivarla. Como sabemos que no existe una regla para derivar raíces, entonces tenemos que transformar esa raíz siempre en una potencia fraccionaria, ¿sí? Una vez que ya la tenemos como potencia, recién derivamos. ¿Cómo se deriva una potencia? Bajo el exponente, mantengo esto que está acá, que sería la base, y al exponente le resto 1. Un medio menos 1 sería menos un medio. ¿Bien? Y bueno, por regla de la cadena, yo además de derivar esta potencia de acá, tengo que derivar lo que está dentro. Como acá la derivada de lo que está dentro es 1, no me afecta en nada, por lo tanto queda como está. ¿Sí? Ahora acomodamos esto un poco. Acomodar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una potencia que es negativa, la voy a poner en el denominador. Si tengo una potencia que es fraccionaria, la voy a poner como raíz, para que quede un poco mejor. Esto si quieren lo hacen, si quieren no, pero es importante que lo sepan porque por ahí si le dan opciones y ustedes lo calculan así, no van a encontrar su opción de esta forma. Entonces es importante que sepan reconocer de las dos formas. Entonces tengo un medio, el 2 queda abajo. Y tengo toda esta expresión de t menos 1 elevado a la menos un medio. Por lo tanto, como dice menos un medio, la voy a pasar al denominador. Y el 1 medio dijimos que era raíz cuadrada, ¿no? Entonces acomodo, me queda esto. 1 sobre 2 por raíz cuadrada de t menos 1. Entonces la expresión de la velocidad va a ser esa. Bien. ¿Y qué me preguntó? Indica las unidades correspondientes. Bueno, eso ya lo dijimos, que nos está dando el ejercicio que medía en metros sobre segundos. Esas son las unidades. ¿Qué más me pide? A ver, dice calcular la velocidad del objeto cuando transcurrieron 1,5 segundos. Entonces, ahora tengo que calcular a partir de esta expresión de velocidad. Tengo que encontrar la velocidad cuando transcurrió 1,5 segundos. Ya dijimos que esto está medido en segundos, por lo tanto no hace falta cambiar. Por ejemplo, si me hubiera dicho un minuto, yo tenía que cambiarlo a segundos porque acá estamos trabajando con segundos. Eso también tengan en cuenta. Entonces vamos a calcular la velocidad y simplemente reemplazamos la t de tiempo con el tiempo nuevo que nos están dando. 2 por raíz cuadrada de 1,5 menos 1. 1,5, sí. Y eso me va a dar una velocidad. Que a ver, eso nos da 0,7071 les da. ¿Alguien lo hizo? Bueno, a mí me da eso. Sí, así da. Entonces aproximadamente, porque tiene decimales, me da una velocidad de 0,71 metros sobre segundo. Bien, entonces seguimos ahora calculando. Tenemos el punto C que dice cuándo alcanzará una velocidad de, cuándo alcanzará una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces, ahora, ¿qué pasó? En esta expresión de velocidad nos están dando el dato velocidad y yo tengo que encontrar ¿qué? El tiempo, porque me dice cuándo alcanzará. Entonces, ¿a qué tiempo va a alcanzar esta velocidad? Entonces, ¿qué hago? Despejar nada más. Yo tengo una velocidad de 2, va a ser igual a 1 sobre el 2 por raíz de t menos 1. Esto, ¿sí? Entonces ahora voy a resolver. Por ejemplo, esto lo voy a pasar acá multiplicando.
Me quedaría 2 por 2 raíz de t menos 1 igual a 1. Este 4 lo voy a pasar acá dividiendo y me queda 1/4. Esta raíz la voy a pasar como potencia y ya me queda t menos 1. Es simplemente despejar la t. Entonces ya tengo 1/4 elevado al cuadrado, que eso me da 1 sobre 16 si no me equivoco, y el menos 1 va a pasar sumando, y ya me queda que el tiempo es igual a 1 sobre 16 más 1, lo que me da 1 más 16, 17. 17, 16 avos. Esa fracción. Bueno, segundos obviamente, ¿no? Ahí pongan las unidades siempre. En los resultados siempre se pone unidades. Cuando ya son resultados numéricos, sí o sí tienen que poner la unidad. Bien. Disculpa, una consulta. Ahí cuando Decime. derivaste la raíz, Sí. dice que bajaste el exponente y lo multiplicaste por el argumento. Ahí también no se deriva el argumento, digamos, t, que sería 1. Acá, Regla de la donde cadena, claro. derivé, Claro, sí, viste que sí se deriva. Por eso decía bien, acá, aplicando regla de la cadena, vos derivas primero la potencia y después derivas lo que está dentro, que sería la base. Como claro, la y después derivada de t es darle 1 y la derivada de menos 1 es 0, te quedaría por 1, digamos. 1 menos 0, Ah, digamos. claro, ¿Bien? claro, sí. Entonces, Bien, bien. como 1 menos 0 es 1, ya no ponemos nada. Ah, claro, bien, bien, gracias. Pero bien, nunca se olviden ahí en derivar la base, porque por ejemplo, si yo acá tenía un t cuadrado, esto iba a cambiar. Si yo acá lo salteé porque yo ya sé que la derivada de todo esto me va a dar 1. Muy bien, entonces acá el tiempo me dio un tiempo de 17 sobre 16 segundos. A ese tiempo vamos a tener una velocidad de 2 metros sobre segundos, que era lo que me había dado acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ahora me dieron el dato velocidad y yo tenía que encontrar el dato tiempo. Despejé y ya me encontré el tiempo. Vamos a resolver ahora el punto 4. Dice, una región azotada por el virus ébola. Una región es azotada por el virus ébola. Las autoridades sanitarias estiman que al transcurrir de días a partir del inicio de la epidemia, el número de personas que contrajeron el virus está dado por, entonces ya nos da la ecuación de personas en función del tiempo, que son días, y nos da la ecuación, que es esta. Cuando t, que son los días, va a ir desde 0 hasta 30. ¿A qué tasa se expande la terrible enfermedad a los 10 días de iniciada la epidemia? Y a los 20 y a los 30 días. Bien, entonces tenemos que calcular a qué tasa se expande la enfermedad a un tiempo de 10 días, a un tiempo de 20 días y a un tiempo de 30 días. ¿Sí? Entonces, cuando me dice tasa, ¿a qué tasa se expande la terrible enfermedad? Es otra forma de decir derivada, ¿sí? Es decir, a qué velocidad también se expande la enfermedad. Entonces, tasa es sinónimo, o bueno, en este caso es lo mismo que, sería lo mismo que decir derivada. Entonces yo tengo que derivar esta función de personas en función de tiempo y luego tengo que reemplazar por cada una de las t y encontrar la cantidad, digamos, de personas que se infectaron de acuerdo a ese tiempo. Entonces derivemos. Tenemos
¿Recuerdan? Creo que en el práctico anterior era donde decía tasa de cambio y todas esas expresiones distintas de decir derivada. Eso también, digamos, repasarlo de la tasa de cambio. Entonces vamos a derivar. Tenemos la derivada, una resta. Entonces derivo esto y luego derivo esto. La derivada de 50t al cuadrado va a ser 50 por 2 por t a la primera, porque 2 menos 1 es 1, menos t al cubo va a ser 3t al cuadrado. Por lo tanto, ya tengo que la tasa a la que se expande esta enfermedad va a ser de 100t menos 3t al cuadrado. ¿Bien? Ahora tengo que calcular esa tasa, pero a un tiempo de 10 días. ¿Qué era lo que hacíamos? Reemplazábamos la variable t, que eran los días, por 10. Y me va a dar esto que está acá, un valor numérico. Y luego tengo que calcularlo también a los 20 días y también a los 30 días. ¿Bien? Ahí. Y todo eso me va a dar diferentes valores. Si quieren lo terminamos de hacer. Pero es solo hacerlo con la calculadora eso. 3 por... El primero a mí me da 700. El segundo me da... Segundo me da 800. Y el tercero me da... 300. Bien. Entonces ahí tenemos las diferentes tasas a las que se expande la enfermedad en los diferentes tiempos de días. Bueno, pasamos al punto 5. Tengan en cuenta ahí que acá le está dando una variación, digamos, del tiempo que iba de 0 a 30 días. Por ejemplo, si a mí me decían 40 días, ya no lo iba a poder reemplazar porque no entra dentro de estos límites que me dieron. Vamos al punto 5. Me dice, encuentra la derivada de las siguientes expresiones de funciones trigonométricas. Si hay algo que yo estoy escribiendo y está distinto en su cartilla, díganmelo porque estoy trabajando con la cartilla del año pasado, que según vi eran casi iguales los puntos. Así que bueno, repasé un poco, digamos, los puntos y eran iguales. Si hay alguna diferencia, me dice. El punto 5a me dice que la función en función de t va a ser igual a 3 por raíz de t por el seno de t. Y tengo que derivar. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Vamos a empezar a derivar otra vez. Primero analizamos si las variables eran las mismas, es decir, esta función que está de este lado, que es el nombre de la función, acá la variable tiene que corresponder a la variable que yo voy a derivar acá, que sería t, t, t. Entonces está todo en la misma variable. Ahora sí, analizo cuál es mi operación principal, si tengo una suma, si tengo una resta, multiplicación, división. En este caso la principal va a ser una multiplicación de estas dos funciones. Esta que está acá y esta que está acá. ¿Bien? Entonces para multiplicación yo tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Vamos a ponerle el nombre, como ustedes lo tienen en la cartilla como U y B, directamente vamos a poner U y B. Y vamos a aplicar la regla de la multiplicación que me decía que la derivada de una multiplicación era igual a U derivada por B más U sin derivar por B derivada. Entonces eso es lo que tengo que encontrar.
Si quieren, ustedes lo hacen aparte. Por ejemplo, como lo hicimos la vez pasada, ponen u va a ser 3 raíz de t. Entonces, u derivada va a ser, ¿cuánto? 3, porque se mantiene la constante, y tengo que derivar esta función de acá. Que esto es lo mismo que poner t a la 1/2, recuerden. Entonces me quedaría 1/2 de t a la menos 1/2. Esa es la derivada de u. Si lo quiero acomodar, me va a quedar 3/2 o 3 dividido 2 y t elevado a la menos 1/2 me quedaría raíz cuadrada de t en el denominador. Entonces yo acomodo todo esto y me quedó esto acá. ¿Se entendió cómo se acomoda? Todas las potencias de exponente negativo van a pasar al lado contrario. Es decir, si están en numerador, va a pasar al denominador. Y todas las potencias fraccionarias se van a representar como una raíz, ya sea cuadrática, cúbica, lo que sea. Entonces ya tengo la función u y la derivada de u. ¿Qué tengo que encontrar también? La función b, que está acá, que es el seno de t, y la derivada de b, que eso no hace falta hacerlo aparte porque ya la conocen. Entonces tenemos que f de t derivada va a ser, aplico la formulita, u derivada, ya la calculé, ven que es un poco más sencillo cuando reemplazo, por b sin derivar, que es el seno de t, más u sin derivar, que es 3 por raíz de t, por b derivada, que es la derivada de esta b que está acá. La derivada del seno de t, ¿cuánto es? Coseno de t, ¿no? Y me queda toda esta expresión. Ahí. Ahí está. Me queda esa expresión y me fijo si puedo acomodar algo. Al parecer no. Entonces queda como está. Por ahí, si quieren poner este seno de t ahí al lado de este 3 y que quede como una sola división, puede ser también, pero así está bien. Entonces, es el punto A. Vamos a derivar otro. Tenemos el B. A ver, ¿cuál quieren hacer? ¿Cuál les parece un poco más complicado? Así no resolvemos todo. ¿Cuántos puntos son? 10. Veamos, por ejemplo, el C, ¿les parece? El E. Bueno, hagamos el E. El E me dice que la derivada, esta letra, que no sé si es phi o cómo se llama, es igual a 5x a la cuarta, la función, es igual a 5x a la cuarta menos 2 menos secante 5 menos la cosecante, supongo que es, no cosen. Fíjense que dice cosen, capaz que en su práctico está bien, pero sería la cosecante. Y me queda eso. Bien. Entonces, empecemos a ver. Tenemos que esta variable está acá y acá, pero acá no. Fíjense, acá está trabajando con otra variable que es x. Por eso es importante reconocer las variables. Entonces, como no es la variable con la que yo estoy trabajando, que es con la que tengo que derivar, voy a decir que esta es una constante, ¿sí? Porque no es la que yo voy a utilizar para derivar. Por lo tanto, todo esto es una constante. Entonces, ya vemos cuál es la operación. Sí, dice cosen, así que es cosecante. Entonces, ahora vemos que la operación principal es una resta. Primero hay una resta. Luego acá hay una división. Entonces, de esta resta, ¿cómo se derivaría?
primero derivo esto y la derivada de una constante es ¿qué? 0 menos, y la derivada de todo esto que tendría que aplicar la regla de la división. Entonces voy a poner esto que está acá es u y todo esto es b. ¿Sí? Esto es u y esto es b. Entonces voy a encontrar cada una de las partes para que sea un poco más sencillo. Digo que u es 2 menos la secante y la derivada de u va a ser, la derivada de 2 vale 0 y la derivada de la secante, ¿cuánto es? Tangente. Cosecante. Tangente por secante. ¿Puede ser que era? Ahí voy a necesitar la tablita. La derivada, bueno, creo que la derivada de la secante era tangente Justo la perdí. por tangente por secante. Sí, muy bien. Gracias. Tangente por secante. Entonces está bien. Entonces ya tenemos que nos queda la derivada de u va a ser menos tangente por secante. Obviamente de la misma variable que estoy trabajando acá. Luego vamos a encontrar b, que ya tenemos que es 5 menos la cosecante. Y la derivada de b va a ser, entonces esta era cotangente, perdón, la derivada de 5 es 0, entonces no pongo nada. Menos, y la derivada de esta cosecante va a ser cotangente por cosecante. Así era, ¿no? Y ya tengo entonces las 4 que voy a utilizar. Voy a volver a copiar acá la regla de la derivada para divisiones, que era u por b menos u por b derivada sobre b al cuadrado. ¿Bien? Con este menos de acá, ¿no? Bien, tiene razón. Acá sería más. Sí, sí, sí. Porque es menos cotangente por cosecante. Entonces con este menos que está acá, que me quedó, me queda más. Acá me olvidé la variable. Sí, chicos. Da positivo. Bien, entonces ahora reemplacemos todos estos valores que calculamos acá en nuestra función. Tenemos entonces 0 menos, que no me importa tanto el 0, sino el menos, y apliquemos la fórmula. La derivada de u me había dado menos tangente por secante. Por b, que es, no me va a alcanzar, a ver, voy a copiar un poco más. Me queda menos, u derivada era menos tangente por secante. B sin derivar sería 5 menos cosecante. Menos u sin derivar sería 2 menos secante. Y b derivada era cotangente por cosecante. Ahí está. Bueno, está un poco larguito, por eso no se ve tanto en la cámara. A ver, ahí pueden ver bien. Se ve completo. Entonces, teníamos, vamos a poner todo entre paréntesis para que se vea mejor. Teníamos u derivada, b sin derivar, menos u sin derivar y b derivada. Sobre el b al cuadrado, que era 5 menos cosecante al cuadrado. Y me quedaría todo eso.
que acá me da menos. ¿Qué pasa acá ahora? Por ejemplo, si yo quiero acomodar un poco, podría este menos que está acá, sería el menos de todo esto. No, mejor lo dejo ahí porque si no va a ser un poco más complicado. Quedaría ahí. ¿Bien? No hay mucho que hacer porque si yo quiero distribuir, por ejemplo, este para acá y este para acá, quizás se puede eliminar, pero igual va a quedar una operación larga. Así que en este caso quedaría así como está. Otro ejercicio que quieren hacer de ese punto. Hicimos el A y hicimos el E. ¿Ven? Por eso les digo que por ahí es un poco más sencillo a veces que lo hagan aparte. Encuentren cada uno de los elementos que ustedes van a utilizar para resolver la división o la multiplicación aparte y después recién reemplacen todo. Y una vez que reemplazan, ahí se fijan si tienen algo para simplificar o algo para acomodar. Otro ejercicio de ese punto. A ver, hagamos uno más. O pasamos al siguiente, como ustedes quieran. Sí, ya vamos a ir al 7. Del 5 entonces ya ninguna. Bueno, ahí me dice 7, 6. Bueno, pasamos al 6 entonces. Muy bien. En el 6 me pide, encuentra todos los puntos en la gráfica de y igual a f de x en los cuales la recta tangente sea horizontal. Veamos. 6. Tenemos una función de f de x igual a x menos coseno de x. Y me pide encontrar todos los puntos en los que la recta tangente a esta función es horizontal. Encuentra todos los puntos en la gráfica de y igual a f de x en la que la recta tangente tenga pendiente igual a 2. Bueno, veamos entonces en qué puntos. Acá me están dando a mí una función y me están pidiendo que la recta tangente tiene que ser horizontal. Recordemos que la recta tangente cumplió con la definición de derivada. La pendiente de esa recta era la derivada. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenga una recta tangente horizontal, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo tengo esta función. Y me están pidiendo en este punto, y en este punto que está acá, voy a tener una recta tangente así. Bueno, no está muy horizontal, pero es una recta tangente horizontal. O por ejemplo, yo tengo una función, a ver, así, digamos. Y me están pidiendo que, y en este punto, la tangente va a ser vertical. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas dos rectas tangentes? Estas dos rectas tangentes tienen una pendiente de 0 y de infinito. La que está así vertical va a tener una pendiente de infinito y la que está horizontal va a tener una pendiente 0. Eso tienen que saber siempre también. Entonces acá ya me están dando a mí cuánto vale la pendiente. Al decir que es una tangente horizontal, me están diciendo que la pendiente es 0. Y yo tengo que encontrar los puntos. Entonces, ¿qué hago? Voy a decir que tengo que derivar esto. Derivo esta función para comenzar, para poder trabajar con esa pendiente. ¿Ven? La pendiente es la derivada. La derivada que tengo acá es una operación, una resta. La derivada de x es 1 y la derivada del coseno de x es menos seno de x, ¿no? Con este menos sería más. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya derivé entonces esto. Ahora me está diciendo que esa recta tangente tiene que ser igual a
tiene que ser horizontal. Como va a ser horizontal, la pendiente va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta pendiente de acá la voy a igualar a 0. X. Y yo tengo que encontrar todos los puntos en lo que esa recta tangente es horizontal. Entonces voy a despejar acá el valor de X. Despejo. Como se despeja, el 1 pasa restando y me queda seno de X. ¿Cómo pasa el seno para el otro miembro? Pasa como arco seno, ¿no? De menos 1. Y acá ya me queda X despejado. Hacemos la calculadora. Arco seno de menos 1 me da menos 90 grados. Esa es X. Menos 90, mejor dicho. Como estamos hablando de funciones trigonométricas, decimos que es menos 90 grados. Para pasarlo a positivo, ¿cuánto me daría el valor de X? ¿Cuánto me 360 daría? grados. ¿Cuánto? 270, muy bien, ahí lo están diciendo. Bien. Me daría 270 grados. Bien, chicos. Entonces ya tenemos el primer punto que va a ser en 270. ¿Cómo vamos a poder hacer mejor este ejercicio? Graficando. Siempre la gráfica ayuda un montón, o al menos a mí me ayuda un montón. Ya conocemos la gráfica de seno, que va desde 1 hasta menos 1. La gráfica comienza en el origen y tiene una forma así. Más o menos así, ¿no? Va desde 1 a menos 1. Donde este valor que está acá es 90 grados, este valor que está acá es 180, este es 270 y este es 360. Y después sigue. Acá va a ser en 450, después 520 y así. Y para este lado tiene los mismos valores, pero negativos. Menos 90, menos 180, menos 270 y menos 360. Entonces esa sería mi gráfica de seno. A mí me dio que el X es un X de 270 grados. Por lo tanto, acá, ¿no? Y fíjense, nosotros cuando teníamos el arco seno de menos 1, me dio este ángulo negativo. Cuando yo tengo en el anterior un seno de X, X representa un ángulo cualquiera, tiene que ser igual a menos 1. Vamos a partir de esta parte, ¿sí? ¿En qué ángulos el seno me va a dar un valor menos 1? Y me fijo acá en la gráfica. Acá tengo el 1, acá tengo el menos 1. Me va a dar en este ángulo, ¿no? Fíjense, coincide con 270, con lo que ya calculamos. ¿En dónde más? Me va a dar en este ángulo. En menos 90, con lo que me había salido anteriormente. ¿En dónde más me va a dar? Si acá continúo yo la gráfica, me va a volver a dar acá. Y me va a volver a dar acá. ¿Sí? Y ahí sucesivamente yo ya tengo todos los X, entonces, en donde me va a dar ese seno igual a menos 1. Ahí ya lo comprobé gráficamente, entonces sería 270, luego seguro va a ser, a ver, 630 creo. Acá de menos 90 va a seguir a 450 y así. ¿Sí? Porque va a ir cada 360 grados. Entonces ahí ya encontré los X. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar los Y para ese X. Ah, no, que solamente me pide los puntos en la recta tangente, ¿no? Sí, todos los puntos en la recta tangente. O sea, serían estos de acá. Y luego me pide encontrar todos los puntos en la gráfica Y igual a f de x en los que la recta tangente tenga pendiente igual a 2. Entonces, ya tenemos
el valor de la pendiente. Entonces, esta derivada yo la tengo que igualar ahora a un valor 2. 2 va a ser igual a 1 más seno de x. Despejo otra vez, el 1 pasa restando, me queda 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Seno de x. Y a partir de acá yo ya puedo calcular gráficamente. Si ustedes quieren hacer otra vez esto, para encontrar los valores, lo hacen. Pero ¿qué pasa ahora? Me dice, ¿en qué ángulos el seno vale 1? Así se leería esto. Vamos acá en 1 y valdría 1 en este ángulo que está por acá, en este ángulo que está acá y en los que siguen. Entonces, si nos fijamos, nos da en 90 grados, nos vuelve a dar 450 grados, acá nos dan menos 270 y nos sigue dando para el otro sentido. Entonces, ahí ya tienen los puntos. Acá van a ir marcados con rojo para que lo puedan ver. Son los puntos rojos, los valores de X. Y acá están marcados con azul los puntos. ¿Se pueden ver los colores? ¿O no se ven? Los puntos de este ejercicio. ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Cómo analizar este ejercicio? Teniendo en cuenta la gráfica de la función trigonométrica seno. Perfecto, qué bueno. Vamos a pasar al punto 7. Por ejemplo, a ver, para hacer un poco más complicadas las cosas. Si acá me hubiera dado un 2. Entonces yo decía el seno de x tiene que ser igual a 2, por ejemplo, ¿no? ¿Yo cómo lo representaba en mi gráfica de seno? O a ver, ¿quién me diría cuál es la respuesta? Si a mí, por ejemplo, acá me hubiera quedado, después que derivé, reemplacé y todo eso, me hubiera quedado esto. ¿Cómo quedaba la respuesta si yo tengo que encontrar los puntos? A ver, ¿quién se lo imagina? Muy bien, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque el 2, o sea, el seno de ningún ángulo me va a dar 2, porque no pertenece al dominio de la función trigonométrica. Fíjense, el 2 está por acá y no va a pasar ningún ángulo por ahí. Entonces, lo que ustedes tienen que poner como respuesta sería que para ese valor de la pendiente de la recta tangente no se encuentran puntos de intersección, digamos. No hay puntos donde la recta tangente tenga ese valor. Sí, no hay, no se puede. Muy bien, perfecto, chicos. Ese es el análisis que tienen que hacer. Acá siempre le tiene que dar de menos 1 a 1 nada más. No le puede dar 2, 3, no le puede dar menos 3, nada. Bien, vamos ahí a pasar al ejercicio 7. Ahora sí. Y el mismo análisis acá tienen que hacer con el coseno, con la tangente y con todas las demás funciones trigonométricas. El 7 dice calcular la derivada de las siguientes funciones empleando la regla de la cadena. Muy bien. Entonces yo le había dicho que al comienzo tenían una introducción teórica de lo que era la regla de la cadena. Pero lo voy a explicar un poquito. La regla de la cadena trata de que cuando yo derivo una función, también tengo que derivar la función interna. Es decir, yo voy a encontrar una función externa, una operación externa y luego una interna. La regla de la cadena dice que yo tengo que derivar la externa, después multiplicar por la interna y si llega a tener otra interna más, vuelvo a multiplicar por la derivada de esa función interna. Y así sucesivamente como una cadena. Vamos a verlo con ejercicios prácticos. Yo tengo acá más 9 elevado a la 5. Una función f de x que tiene esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos primero? ¿Cuál era la variable? Tengo variable de x y acá variable de x, entonces estamos bien. ¿Cuál era mi operación principal en esta función? Es mi potencia elevada a la quinta. Esa es mi operación principal
o mi operación externa. Bien, entonces lo que yo tengo que derivar primero va a ser esto. ¿De qué forma lo voy a derivar? Voy a derivar como si yo acá solamente tendría x, ¿sí? Como si no tuviera nada. Entonces, ¿cómo hacíamos? 5 por, y todo esto lo mantengo como está, como si fuera una sola x. Mantengo como está, elevado a la cuarta, ¿no? Ya derivé esta potencia, que era mi operación externa. Ahora voy a derivar la interna, que sería todo esto que corresponde a la base de la potencia. Lo voy a multiplicar por regla de la cadena. Entonces derivo todo esto, que es una sola derivada, la voy a poner entre paréntesis siempre. La derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de 6x es 6, y la derivada de 9 es 0. Por lo tanto, me queda 2x más 6. Entonces ya tengo acá la derivada aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? Derivo la porción externa, que sería la potencia a la quinta, y luego derivo la interna, que en este caso sería la base que está acá. Y me queda todo esto. Ahí ya si quieren lo acomodan o no, pero en este caso estaría bien así. Hagamos otro. Por ejemplo, o a ver alguno que ustedes quieran hacer. ¿El C les parece? O otro. El D. ¿Cuál parece complejo? Bueno, hagamos el C, por ejemplo. Tenemos que h de x es igual a x a la cuarta más 3 sobre... Ah, creo que alguien me había dicho el i. Bueno, después hagamos el i. A ver, me acordé, sí. El i me habían dicho. Bueno, hagamos el c y luego hacemos el i. Tengo esta función, entonces identifico cuáles variables, con cuáles variables estoy trabajando. Con x, y después con x y con x. Entonces está bien. Acá tenemos una división. Pero antes de la división, es decir, la operación más externa, es esta potencia a la novena. Entonces voy a derivar eso primero. Me quedaría la derivada de h en función de x va a ser 9 por, todo esto queda como está, porque se mantiene como está, todavía no lo derivo, elevado a la 8. Entonces derivé esto ya. Ahora por regla de la cadena tengo que multiplicar por todo lo que está dentro. Y dijimos que todo lo que está dentro corresponde a una división, entonces voy a aplicar la regla de la división. Para que no me sea muy largo acá, lo voy a hacer aparte. Voy a hacerlo acá arriba para que me alcance de igual después. Entonces u es x a la cuarta más 3, y la derivada de u sería 4x al cubo más 0. La derivada de una constante siempre es 0. B me dio que es 1 más 5x. Este u y b lo saco de acá. Digo que todo esto es u y todo esto es b. Y la derivada de b va a ser derivada de 1, 0, y derivada de 5x, 5. Y ya tengo todos los datos para poder aplicar la regla de la derivada de una sola vez. Entonces, por la derivada de todo esto, que es la base, sería 4x al cubo por 1 más 5x menos x a la cuarta más 3 por 5 sobre 1 más 5x elevado al cuadrado. Y ahí tenemos, a ver, ahí pueden ver bien o está borroso. Ahí está, ahí yo veo bien. Ahí ya tenemos la derivada de toda esta función. ¿Qué hicimos entonces? Por regla de la cadena, primero derivé mi función externa, que sería esta potencia. Esto lo mantuve como está y luego derivé todo esto. Lo hice aparte y solamente reemplacé. Bien, y todo esto
sería la derivada de esta función. Es un poco larguito, pero está bien, así da. A ver, ahí pueden ver. ¿Vamos bien? ¿Se entendió lo de la regla de la cadena? Ahí está. Y vamos a hacer un poco más abajo, ahí. Ahí. Bien. Y ahora vamos a hacer el que pedía una compañera, que era el 7i, si no me equivoco. El 7i. El 7i me dice que tengo m en función de x igual a el logaritmo de 9 sobre x más 9 por x a la quinta. Y eso es todo. Bien. Hagamos el i entonces. ¿Cuál es mi operación externa en este? Bueno, primero me fijo las variables x, x, x. Mi operación externa es el logaritmo. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy aplicando primero. Entonces la derivada va a ser la derivada de este logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Si no me equivoco es 1 sobre x, que sería todo el argumento, mantengo como está, por el logaritmo natural de la base, que la base acá como no está expresada es 10. ¿Es así, chicos? La derivada del logaritmo. Sí, así es, así es. Perfecto. Bien, todavía me acuerdo algo de la tabla. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces ya derivé el logaritmo. Ahora tengo que derivar todo esto que representa el argumento, que sería mi operación interna, mi función interna. Y acá corresponde a una suma, por lo tanto lo resuelvo solamente como suma. La derivada de 9 sobre x, ¿cuánto es? ¿Quieren hacerlo aparte? Lo hacen aparte. Es 9 sobre x, y la derivada de 9 sobre x, es lo mismo que poner, miren, x a la menos 1, ¿sí? Si quieren resolverlo como división, lo resuelven como división, no hay ningún problema. Y esto le queda 9 por x a la menos 2, lo que me queda igual a 9 sobre x al cuadrado. ¿Bien? Lo quieren hacer como división, repito, no hay ningún problema, chicos. Entonces la derivada de ese 9 sobre x es esto. Entonces me queda menos 9 sobre x al cuadrado más, y la derivada de 9x a la quinta va a ser 45x a la cuarta. Y ahí terminé. Bien. Si quieren pueden poner esto acá arriba para que no quede tan vacío, ya que es una multiplicación. ¿Se entendió ese ejercicio? Ahí, para que vean que lo hice aparte primero. Entonces fíjense acá también en la interna, la función interna, fíjense qué operación tiene. En este caso, como es suma, no tengo que aplicar ninguna regla directamente, aplico tal cual está, derivo tal cual está. Si yo tuviera multiplicación o división, o por ejemplo, funciones trigonométricas o otro logaritmo, ya tengo que ir aplicando esas fórmulas. En este caso, este ejercicio le están dando solamente con 2 reglas de la cadena. A veces tienen que aplicar 3 o 4 veces la regla de la cadena. Pero el método siempre va a ser el mismo. Bueno, vamos a otro ejercicio. Así ya terminamos.
Dice una placa. Bueno, este no. Ah, sí, este. A ver. Una placa en forma de triángulo equilátero se expande con el tiempo. Vamos a ir copiando. 8. Una placa en forma de triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene todos los lados iguales. Un isósceles es uno que tiene dos iguales y una desigual, y un escaleno el que tiene tres lados desiguales. Eso es por si no se acuerdan de un poquito de trigonometría. Equilátero es eso. Eq viene de igual, entonces todos los lados iguales. Se expande con el tiempo. La longitud de cada lado aumenta a razón constante. Ahí vayan viendo qué palabra está utilizando. De 2 centímetros, también negrito, 2 centímetros sobre hora, ¿no? ¿Puede ser? Entonces aumenta a razón de 2 centímetros sobre hora. Vamos a graficar esto. Que esto aumenta en 2 centímetros sobre hora. ¿Qué quiere decir? Que yo acá tenía un lado, vamos a poner lado, 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 luego voy a tener un lado más este 2. No, a razón, vamos a ver. Luego dice, ¿cuál es la razón de cambio? Ahí está, razón de cambio, y a ella le está dando la pista que esa razón de cambio representa la derivada, porque recuerden que esto es otra forma de escribir derivada. Es lo mismo que yo ponga acá a en función de t, ¿sí? Es derivada de a en función de t. ¿Cuál es la razón de cambio del área en función del tiempo que expresa el crecimiento del área del triángulo cuando un lado mide 8 centímetros? Y ahí nos está dando otro dato que tiene un lado de 8 centímetros. ¿Cuál es la razón de cambio que expresa el crecimiento del área del triángulo cuando un lado mide 8 centímetros? Bien, entonces ya tenemos los datos. El aumento, que es de 2 centímetros sobre hora, tenemos la longitud de 8 centímetros, que es la longitud a partir de la cual parte este triángulo equilátero. ¿Y qué más tengo que saber? Por ejemplo, el área del triángulo inicial. Yo tengo acá un triángulo inicial, ¿no? Que como estos datos que a mí me están dando no están en función de la longitud, sino del área, yo tengo que calcular primero el área inicial. El área inicial, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la fórmula del área para un triángulo equilátero? ¿Cuál es la forma del área para un triángulo equilátero? ¿Base por altura? ¿Sobre 2? Muy bien, sobre 2. Entonces, como vuelvo a repetir, como a mí me están dando como dato la longitud, pero después me están pidiendo un resultado en función de área sobre tiempo, yo tengo que encontrar el área sí o sí, y lo puedo encontrar a partir de esta longitud. Tenemos un área. Entonces, ¿cuánto vale la base? Vale el lado, porque dijimos que es equilátero, entonces todos los lados son iguales. La base va a valer 8 centímetros. El 2 queda como está. ¿Y cuál es la altura? La altura de este triángulo. Fíjense, por Pitágoras, yo tengo, acá sería este cateto y este cateto vale 8, este cateto vale 4, entonces ¿cuál sería la base? La altura, perdón. A ver, lo voy a hacer con la calculadora. Ya lo explico.
Mira, si yo tengo, vamos a sacar este pequeño triángulo acá. Esta es la altura, este es el lado y este es el lado, pero dividido 2. ¿El lado cuánto vale? 8. Y el lado dividido 2 sería 4. Por lo tanto, ahí ya puedo expresar mi altura. Mi altura sería igual a la raíz cuadrada del lado al cuadrado más el lado sobre 2 al cuadrado. Mi altura entonces sería 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, queda que mi altura sería 64 más 16, 80. Raíz de 80. ¿Ven? ¿Entienden cómo saqué la altura? Raíz de 80. Y ahí ya tengo el área del triángulo inicial con una longitud de 8 centímetros. Pueden ver ahí, a ver. ¿Pueden verlo ahí? ¿Se entendió esto? Apliqué Pitágoras y ahí pude encontrar el área, la altura del triángulo. Luego con la fórmula de área ya tengo que el área vale 8 dividido 2, 4 raíz de 80. A raíz de 80 no lo resuelvo para que no me dé un número decimal. Queda mejor así, para mi gusto. Bueno, entonces a ver qué más podemos hacer. ¿Qué me pedía el ejercicio? De ver la longitud de cada lado aumenta a razón constante de 2 centímetros por hora. ¿Cuál es la razón de cambio de A sobre dt que expresa el crecimiento del área del triángulo cuando un lado mide 8 centímetros? El crecimiento del área del triángulo. Bueno, entonces ahora vamos a expresar esto que está acá. Tenemos que la derivada del área en función del tiempo va a ser igual a la derivada, bueno, era lo mismo. Vamos a expresarlo de esta forma. Y ya nos estaba dando a nosotros una razón constante de 2 centímetros sobre hora. Entonces, acá ya tenemos el área y vamos a expresar. A ver, esperen que el tiempo no lo encuentro en ningún lado. Por cada hora, este centímetro cuadrado. A ver, esperen. No sería más. Me falta un dato de relación de área con el tiempo. Si yo tengo un área inicial de esto que está acá, que más o menos vale 435,77 y tengo un crecimiento de 2 centímetros cada hora, lo podría hacer directamente con regla de 3 simple, si no me equivoco. Cuando yo tenga un área de esto, voy a tener un aumento de 0. Y cuando yo tenga un área X, voy a tener un aumento por cada hora. 2 centímetros por cada hora.
A ver, esta no. Acá no, porque acá directamente dividí el 8, dividí el 2, y me queda 4. Entonces ya directamente puse 4 por raíz de 80. Bueno, déjenme esto que lo vea porque no entiendo cómo reemplazar en una función de derivada. Hagamos el último punto y ahí ya les paso este, ¿sí? Creo que sería un área inicial más el dA de t. Este área inicial sería 4 raíz de 80 más 2. Pero no encuentro una variable t, ya que acá directamente me está expresando, por eso está mi duda. Hagamos el 9 y después les paso a este ejercicio 8, ¿sí? Haya la expresión que se solicita en cada caso, supone que las funciones son derivables. Ah, tengo un g de x que es igual a f de x. Así. 1, 2, 3, f. Este es mi g de x. Bien. Entonces yo tengo que encontrar la derivada de g de x. ¿Cómo se encuentra? Aplicando la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que yo tengo que derivar primero la función externa e ir multiplicando por la derivada de las funciones internas. Entonces la derivada de g de x sería la derivada de f. Esto se mantiene como está. Ahí representando cada uno de los signos. Por luego la derivada del que sigue, que es la interna. Y este se mantiene como está. Por la derivada del que sigue, que sería f de x, por la derivada de x, que en este caso no sabemos cuánto es x, así que es importante ponerlo. Bueno, ahí para que no vean. Ahí. ¿Pueden ver? Quería taparlo de abajo. Ahí se ve, chicos. Entonces, ¿qué hice? Apliqué la regla de la cadena, viendo cuál era la operación externa, en este caso la función externa, que era esta f que está acá, y la derivo. Lo de adentro lo mantengo como está, y luego, ¿qué tengo que derivar? La siguiente función. Luego lo mantengo como está lo que está acá, y luego deriva esta función, que está acá. Y luego, como no sé cuánto vale x, yo derivé x. Bien. Y lo mismo hay que hacer con el h. El h es igual, h de x es igual a la función a la octava de x más mi función de x sobre 7 menos x al cuadrado. ¿Cómo se deriva todo esto? Acá tengo una suma, por lo tanto primero voy a derivar esto y luego voy a derivar esto. La derivada de todo esto, ¿cuánto sería? Por regla de la cadena sería esta f derivada y todo esto como está. Por, ¿qué sigue acá? La función esta que está elevada a la 8, por lo tanto sería 8 por la función de x elevado a la 7. Por la función esa derivada por x derivada.
¿sí? Suponiendo que no sé cuánto vale x. A ver, ahí para que vean mejor. Ahí pueden ver. Entonces todo esto sería la derivada de esta expresión de acá nada más. La derivada de esta f y esto se mantiene como está. Luego acá que tengo una potencia, entonces tengo que derivar la potencia 8 por la función a la 7 y luego derivo la función, que sería la base de esa potencia, y luego derivo la x, que no sé cuánto vale. Puede ser que sea lo mismo, puede ser que no. Luego tengo que sumarle la derivada de todo esto. Más, y yo lo voy a hacer abajo, para que se entienda mejor. Tengo una división, por lo tanto tengo que aplicar la regla de la división. ¿Qué me decía la regla de la división? El primero, o sea, u derivado por b sin derivar, que era esto, menos u sin derivar, es decir, f de x, por b derivado, que sería todo el denominador, y la derivada de todo esto es menos 2x, ¿no? Porque la derivada de 7 es 0. Todo eso sobre 7 menos x al cuadrado. Y ahí me quedó la derivada de esa h. ¿Pueden ver? ¿Qué más? A ver, tenemos haya la expresión que se solicita en cada caso. Ah, se lo que hicimos recién. Y bueno, y por último tienen el C, que tienen primero que derivar esa. A ver, que tienen que derivar primero esta raíz, pásenla como potencia primero, y luego derivan esta división y luego le suman la derivada de esta función. Y por último tenemos el punto 10, que nos dice f de x es igual a e de x por g de x. Y nos está dando los datos. G de 0 es 2, g derivada de 0 es 5, y tenemos que encontrar la derivada de la función en 0. Entonces, ¿qué hago? Primero voy a derivar esto. La derivada de la función en función de x va a ser, aplico la regla de la multiplicación y me quedaría e a la x por g de x más e a la x por g derivada de x. ¿Bien? ¿Por qué se repite acá el e a la x? Porque la derivada de una función exponencial a la x va a ser lo mismo. La función exponencial elevada a la x. Eso está por tabla. Entonces, esto derivado me va a dar lo mismo. Me queda esta expresión, ahora yo voy a ir reemplazando o calculando en 0. Entonces la derivada de f, pero en 0, ya no en x, sería e a la 0 por g de 0 más e a la 0 por g', es decir, derivada de g en 0. Y todo esto ya lo puedo reemplazar y calcular. E a la 0, todo número elevado a la 0 me va a dar 1. G a la 0, ya lo tengo el dato acá, que es 2, más e a la 0 da 1 y g' de 0 da 5. Por lo tanto, mi derivada de f en 0 va a ser 7.